con Gaby López Trejo. Buenas tardes a todos, soy Gabriela López Trejo, estamos en Politicando con Cristóbal Montoya, a quien le doy la bienvenida, las gracias por estar aquí y le pido que nos comparta su punto de vista en esta ocasión respecto a un tema de carácter nacional que se está reflejando en lo local e institucionalmente, pues ya nos dirá el de qué, que lo tiene muy molesto. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación una vez más. Y sí, te comentaba, me gustaría tocar el tema de hoy, incluso podríamos ponerlo de moda ahorita en Aguascalientes, por un suceso atípico, que es atípico a lo mejor que se diera a conocer, que fueron unas fotografías tomadas en el icónico templo de San Antonio, una de las pocas joyas arquitectónicas con las que cuenta Aguascalientes, y que fue una sesión fotográfica en el altar del templo que tocó la fe de muchos y la nochez de otros tantos. Y más allá de eso es como el simbolismo, ¿no? Lo que significa creyente o no creyente. Sí. En este punto pues sí es más, ya las autoridades eclesiásticas tomarán su determinación. Estaba escuchando por ahí ayer algún sacerdote que ese templo pertenece a los monjes agustinos, no pertenece a la diócesis, es al obispo. Entonces por ahí es cuestión de que a lo mejor se los quitan, les quitan la concesión, como pudiera decirse, pero más allá de eso, te digo, es ¿qué pasó? Sí, te digo, en donde más allá de la fe es trastocado un monumento que no ha sido catalogado como un monumento histórico como tal por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sin embargo, después de hace muchos años de una guerra cristera sangrienta y todo eso, bueno, desde entonces también las propiedades de la iglesia son protegidas por el Estado. En este caso como joyas artísticas, más que nada San Antonio. Entonces yo estoy esperando también más bien del Instituto Nacional de Antropología e Historia qué va a hacer o a decir. Sin embargo, sería como una pequeñísima parte de todas las cosas que se hacen con las joyas culturales, arquitectónicas, artísticas, históricas de Aguascalientes. Hace 15 días, con las lluvias torrenciales, yo tuiteaba por ahí que había una iglesia en especial, que había una iglesia en especial en el centro de Aguascalientes, que data de 1684 y que muy poca gente sabe, para empezar, de qué año es, su origen y la riqueza en cuanto a arte sacro que tiene, que es San José. Entonces son pinturas de 1770 y tantos de Alcíbar y de Cabrera, que están ahí, empotradas en la pared, pero con la lluvia y la falta de mantenimiento de las iglesias, porque hay entre que lo arregla la iglesia o lo arregla el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues están las fincas abandonadas, entonces tienen escurrimientos de agua, piezas de esa magnitud en cuanto al costo, valor económico y valor histórico. Oye, Cris, precisamente el INAH se dice que ha estado pues desatendiendo un poco sus labores en cuanto a la salvaguarda de todos los edificios arquitectónicos que están en el centro histórico de esta ciudad de Aguascalientes. De ahí que te decía que pues, es una cuestión que compete al Instituto Nacional de Antropología, pero pues que se está viendo reflejada aquí en lo local. Tú a ese respecto, pues sé que tienes tus observaciones. Sí, Gaby, fíjate, creo que particularmente en un estado como el de nosotros, donde hay muy pocas joyas arquitectónicas que proteger, y vamos, que el 80% de ellas son iglesias, y ahí es donde te digo que se compite entre, por ejemplo, el arte sacro ha sido, creo que muy abandonado, que somos riquísimos, hay muchísimas pinturas protegidas por el Fondo Banamex y el Fondo Telmex, porque el INAH no ha tenido la capacidad, a lo mejor, y no hablo delegacionalmente, hablo a nivel nacional, de mantener como estados como el nuestro. Incluso el programa de los pueblos mágicos
fue como una llamarada de petate en un sexenio y ahorita se abandonó, que siguen siendo pueblos mágicos con cine a pesar del título. Pero en su momento fue solamente un escape presupuestal que tenían extra ahí. Te digo, en el tema aquí de Aguascalientes, por ejemplo, lo ves en el centro histórico, pues las iglesias son retocadas solamente. San José tiene un daño estructural, la torre principal está partida a la mitad totalmente. ¿Sí, no? Cuando se remodeló la sacristía hay una entrada, una noria y uno que fue tapada y está como un registro. Hay partes que la gente no puede ver cuando va a misa, como los coros monumentales que existen, toda la infraestructura interna que está en el abandono por la falta de atención. Creo yo que hay partes muy rescatables de todas las iglesias, como lo hicieron por ejemplo en San Diego, que son los monjes que tienen protegidísimo el camarín de la Virgen y sus catacumbas. Pero por ejemplo en el caso específico aquí San José, que estamos muy cerquita, la tumba de los fundadores, que es Quijas Escalante, quedó en la escuela Primo Verdad, y es donde duerme el conserje. Eso te habla de la falta de interés, de valorización de una iglesia de 1684, en donde se le da, por ejemplo, en la crítica particular del INAH, mucha atención a que se protejan las fachadas de las casas. Tan así vemos que yo estaba viendo, por ejemplo, en la mañana un aproximado, hay 1800 fincas en peligro de derrumbarse, si no es que ya se cayeron con estas lluvias, por su antigüedad, pero no pueden ser tocadas por eso mismo. Pero al mismo tiempo no hay un apoyo, entonces los propietarios de las fincas prefieren que se derrumben y venderlas como terreno. De hecho, muchas de las casas que están ahorita en el centro te las venden como terreno, ni siquiera por la construcción, y eso es muy preocupante para un estado tan pobre de ese tipo de joyas como Aguascalientes. Hay que decir que tú conoces perfectamente el tema de las iglesias y sus adentros, porque una parte que muchos no saben de ti es que tú durante varios años fuiste monaguillo. Entonces, algo así. Andabas ahí metido en el tema sacro, pero ahora sí que desde adentro, conoces muy bien. ¿Alguna vez entraste a las catacumbas de algunos de San Diego, por ejemplo? ¿Conoces esas partes que no toda la gente tiene acceso de las iglesias de Aguascalientes? Fíjate, sí, bueno, las de San Diego luego es muy común en el Día de Muertos, que abren, porque ahí incluso hay la momia del Padre Peña, un monje, allá abajo. Pues sí, pero entre lo que te abren y lo que realmente es donde puedes llegar. En lo que tú puedes ver en los archivos, que luego sería muy interesante que algún gobierno alguna vez se diera la tarea, seríamos como un Guanajuato, estamos llenos de túneles. El mismo Gabriel Arellano, cuando abrió la calle Zaragoza, se topó con un túnel que va sobre Zaragoza, directo al templo de San Antonio. San Antonio no es tan viejito, tendrá sus 100 años a lo mucho, me parece que es de 1908. Pero de ahí en fuera, todos los acueductos que están por Aguascalientes todavía están ahí. Cuando abrieron la calle 5 de Mayo, el subterráneo bajo catedral, pues dieron con 5 que están todavía los arcos, que fueron túneles que tuvieron que bloquear. Atrás del San José, ustedes lo van a ver que es como un pastelito. Por atrás es un arco perfecto con una bóveda que da a algún lado, que está tapado con cuñas de cuadritos. El mismo caso es el templo del Señor del Encino. La parte de atrás del altar hay bóvedas inexplicables, bueno, sin ningún sentido, que no te llevan a ningún lado en la actualidad. Aparentemente, que en alguna vez aquí en San José sí hubo muchas piezas que fueron rescatadas. Hay muchas casas viejas de aquí del centro que han sido abandonadas, pero al mismo tiempo tú ves su arquitectura y bien podrían ser rescatadas por ese mismo tema. Y las iglesias, la riqueza de pinacotecas que tienen los templos del centro de Aguascalientes es invaluable y muy poco atendida. Oye, y la funcionalidad, digo, ya que estamos en el tema, la funcionalidad de esos túneles, ¿es verdad lo que se atribuye de que fueron hechos por Juan Chávez o no sean del Chapo? Del Chapo ya no creo, que bien los podrían aprovechar. La cosa aquí sí era mucho de los acueductos, si éramos un lugar de mucha agua,
y la manera de llevar el agua pues eran los túneles, todos los acueductos que se utilizaron en la persecución religiosa. Sí, hay algunos datos por ahí que se usaron por el bandolero Juan Chávez, también hay muchos datos por ahí, porque a final de cuentas pues te conectaban a los principales puntos, a las casas más adineradas de las empresas que había, de los pequeños bordos que existían, desde el Cedazo, desde acá de la Altavista, del bordo que estaba acá por la Gremial. Bueno, había muchísimos túneles en donde de hecho todavía llueve y se inunda todo López Mateos, todas las calles que en su momento fueron ríos naturales, ¿sí? Pero tienen funcionalidad si se les llegara a dar. Cuando desenterró Gabriel Arellano el túnel de Zaragoza, incluso estaba viendo hace poquito unas fotos en internet de la apertura cuando se cayó el camión de volteo que estaba realizando las obras. Es un túnel perfecto, en perfecto estado. Hay mucha humedad. En San José sí brotó agua. Incluso hay una casa acá en la colonia San Felipe, sí, que tiene una noria con una profundidad de 11 metros y le seguirá, y hasta ahí está. Y data de 1700 alrededor. Digo, funcionalidad se les puede dar, funcionalidad la tuvieron, ¿sí? Aquí el chiste es que Aguascalientes pudiera emplear recursos para rescatar todo este tipo de cosas, no solamente quedaran en fachadas bonitas, como lo que se hizo con el hotel, no, ahí está ahora Plaza Fundadores, se me fue el nombre, Washington, si mal no recuerdo, que solamente es la fachada y es la Plaza Fundadores. Y como muchas otras, por ejemplo, ayer vi atrás del Teatro Morelos, hay una construcción que es la pura fachada, es el puro cascarón. Está a un lado exactamente del Hotel Holiday Inn, mano derecha, en la esquina de Nieto y Galeana. Esa construcción es el puro cascarón en pedazo. Está muy bonita, tiene muy bonitos balcones, pero ya dejaron que todo lo demás se cayera. Y como esas construcciones, vete toda la calle de Juan de Montoro y Ornedo y te vas a encontrar. Pero ahí, ¿qué aplica? Porque, mira, antes fuimos y era una realidad, un estado semidesértico, donde quizá no habría problema por las fincas abandonadas, porque siempre mantenían, o sea, sí abandonadas, pero secas. Ahora que estamos ya abatidos por las lluvias, ¿qué pasa con todas esas casas del centro que están pues entre abandonadas, unas llenas de gatos y veto a saber, por gatos por decir algo, ¿no? Por ejemplo en Venustiano Carranza, esa casa gigante que está ahí toda abandonada, llena de basura, es que no quiero decir el nombre de esos animales. Todas esas casas que, como tú bien dices, los dueños pues las tienen ahí nada más abandonadas, que prefieren venderlas como terrenos. Con las lluvias que ahora a los que Aguascalientes no estaban acostumbrados, ¿qué pasa con eso? Y sobre todo, si por lo que dices, el centro histórico está sentado sobre un montón de túneles, ¿qué pasa? Fíjate, incluso la historia de los túneles también se dio ahí cuando hicieron el agujero del Parián para el estacionamiento. Aquí el problema también es la falta de planeación que se tuvo hace más de 50 años para una ciudad como la de Aguascalientes, que es ahorita. Si algo yo le aplaudo a la pasada administración municipal, Lorena, fue que abriera Madero, pero no solamente que le pusiera adornitos, sino que se tuvo que sacar todo el drenaje, todo el alambrado que existía subterráneo de telefonía, toda la instalación de agua potable, sí, porque toda tenía más de 50 años, entonces la cantidad de fugas de drenaje y de agua potable era impresionante. Nosotros habíamos visto por ahí cálculos que hasta el 60% del agua del centro histórico se desperdiciaba. Te habla también eso mucho de, imagínate qué humedad en el subsuelo, más aún si estos túneles se fueron bloqueando por las constantes construcciones, que el Parián, que el paso a desnivel de 5 de mayo, sin darles un desfogue. Estuve en las inundaciones de López Mateos. Eso te habla de que le faltó una obra de planeación ahí, hidráulica, en donde era un arroyo natural, en donde existieron túneles por ahí. algo. Son unas bonitas cascadas.
son hermosas cascadas en donde los drenajes no soportan eso. Entonces, hace falta una reingeniería en Aguascalientes en materia hidráulica, y en el centro hay que pensar que hay toda una ciudad bajo el suelo. Pero ¿qué pasa con este remojamiento, con este humedecimiento de las lluvias a los que no estaba acostumbrado Aguascalientes? El mismo INAH el año pasado exponía el hundimiento de la catedral, que va alrededor de 5 a 10 centímetros anuales. Es muchísimo. Es un hundimiento tremendo, que lo han dejado pasar y que terminará alguna vez, como en alguna ocasión terminará como la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que está apuntalada, para que no se caiga. Verá, entrando a mano izquierda en el altar, ya hay un hueco de unos 25 centímetros, 30 centímetros entre el piso original y el altar, que se está hundiendo. Incluso hace unos 15 años, en el altar hay una capillita lateral en donde encontraron unas catacumbas. Tiene incluso una placa y ya le pusieron de fierro, y yo me acuerdo que son unas escaleritas y eran unas catacumbas. Incluso atrás del altar principal son unas planchas donde está uno de los primeros obispos, el tercero, López y González, y el cuarto, Quesada Limón, están ahí enterrados. En la que te digo está otro obispo, Valdespino. Entonces, te habla de que el centro de Aguascalientes está lleno de cámaras, de túneles, todo eso, que las han ido bloqueando y se inundan. Eso es lo terrible, porque los hundimientos ahí están a la vista de la catedral y del mismo edificio Telégrafos. Telégrafos fue removida la columna también por los graves hundimientos que presentaba la estructura y toda esa zona. Entonces, hay un área de inestabilidad que el INAH tiene que poner especial atención, porque dentro de 30 años va a ser el gasto muchísimo más grande. Y si no se piensa hacer, pues es pensar ahorita en rescatar por lo menos las obras, las pinturas, las esculturas, las magníficas piezas de cantera. Entonces, ¿y no se corre el riesgo de que se suma? Yo creo que el riesgo siempre ha sido latente. Por ahí escuchaba alguna vez a un geólogo que no es tanto un problema de fallas geológicas, sino que es como una maceta en donde se ha ido regando y se humedeciendo, y en cierto nivel tendrá que sentarse, más allá de una grieta, que es lo que yo había escuchado de un geólogo que salió alguna vez en un programa por ahí hablando respecto a Aguascalientes, que si te fijas, pues son fallas que le dan la vuelta a la ciudad. Más que ser fallas, son hundimientos, claro, de la extracción de agua del subsuelo, pero de que somos una ciudad que es hueca. Al final de cuentas éramos parte del Camino de Plata. Y no nomás la ciudad, pues, por ejemplo, la zanja que se abrió en Jesús María. En Jesús María y en todo el norte, todo el río San Pedro, ahora que creció el agua, pues fue abriendo su cauce natural y sus arroyos que de ahí derivaron. O sea, lo que te hablo es que va creciendo la mancha urbana con tan poca organización en esa materia y sin pensar en que existió un Aguascalientes rico en agua, con túneles, con acueductos, con canales, etc. Nosotros teníamos la maravilla que a lo mejor no tenía Querétaro, que eran elevados para usar la gravedad y todo eso. Nosotros eran manantiales y los tenías que hacer en el subsuelo, era lógico, y ahí se quedaron. Nunca nadie se preocupó por cuidarlos, taparlos. La modernidad nos llegó poniendo una gran plancha de asfalto. Pues interesante tema, fíjate, para comentarlo con el doctor Mostaza, que algún dato tendrá que aportar. Yo creo que tiene muchos datos que aportar. Él es conocedor, incluso sube por ahí que el doctor Mostaza fue el gran fundador de lo que es la colonia Las Huertas y Insurgentes. ¿En serio? Él fue gran fundador de aquel, fue peleador social de aquellas personas, porque ninguna tenía ni escrituras ni mucho menos. Entonces ellos llegaron y ahí fue y defendió. Y eso te digo de las viejas familias de Las Huertas. Y ahí en Las Huertas, en el Jarabentil, pues cuando pasa el arroyo, y había ahí
un bordo muy importante, y de ahí mismo se llevaba agua al centro de la ciudad. Pues hay que llevar el tema a la capirotada entonces. Sí, él tendrá mucho que aportar. Cris, pues muchísimas gracias por compartir esta información que poco se toma en cuenta y tanto le pasamos encima. Sí, te digo, y sin el conocimiento a lo mejor histórico tal cual, simplemente es preocupante como cualquier habitante de Aguascalientes que somos tan pobres en joyas arquitectónicas que las muy poquitas las estemos dejando caer. Y las piezas de arte que sean abandonadas y que mejor se ha privatizado su cuidado por los fondos del banco y por el fondo de la empresa de telefonía, que la propia institución de antropología e historia encargada en eso, con un presupuesto multimillonario especialmente para eso. Puedo entender que no somos Puebla de Los Ángeles, pero por las 3 o 4 cositas que tengamos aquí, creo que estamos muy a tiempo de salvarlas. Pues con eso nos quedamos esta semana y te agradeceré mucho que nos acompañes la próxima. Aquí nos veremos, mi Gaby. Muchas gracias a ti. Gracias. De noche y sin maquillaje.